Claudita, vamos a escucharlo a Milei hablando justamente de Rodríguez Larreta en un canal de televisión en la Argentina. Fíjate cuando les dice quién es el que lo cagó a nuestro médico de referencia en la República Argentina, al tipo que marcó realmente la historia de nuestro país, un médico que marcó la historia de nuestro país. Pero escúchalo, dale. Los prestadores le pisaban la guita, aun cuando le pagara lo que fuera el precio que reclaman, si te lo pisan en el tiempo, te genera un desbalance de caja que te revientan. Bueno, eso le pasó a un señor muy encumbrado que se terminó suicidando. ¿Sabe cómo se llamaba? Favaloro. Favaloro, exactamente. ¿Y quién le pisaba la caja a Favaloro? ¿Qué institución? El PAMI. ¿Y quién era el interventor del PAMI? Nadie hablaba. ¿Quiénes eran los tres del PAMI que estaban en ese momento? ¿Y quiénes eran? Uno que... Este era uno, pero había otros dos. Felgueras no. ¿Sí? Felgueras estaba. Cecilia Felgueras y estaba una pensando en mujer eso. que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Dale. ¿Se puede hacer política? Dale. Nadie decía los nombres. Es decir, ¿me comprendés? O sea, en el escándalo ese, pero bueno, parece que toneladas de pauta borra la historia y se persiguen a otras personas. Claro, no podían decir los nombres. ¿Escucharon eso? No podían. Ya dijeron Felguera, porque así sacamos al otro. Claro. Sí, no, pero está todo bien, viste que Canosa le pega, se quiere hacer la que le pega a todo el mundo y no podía decir Larreta ni podía decir Vidal. Sabían que Vidal tiene acciones ahí, no otra vez de Hodgman. Habría que preguntarle a Hodgman por qué, después de unos encuentros que tuvo con Vidal, después se quedó con las acciones. ¿Cómo? ¿De dónde sacó la guita? Sería buenísimo que Vidal nos explique cómo el Banco Provincia de Buenos Aires le habilitó la guita a Hodgman. Escuchen esto. Un tipo hiper pesado en la Argentina, del cual habló Mauricio Macri en las llamadas telefónicas que mostrábamos acá, que decía, ojo con Hodgman que te va a cagar, ha cagado medio mundo. Bueno, tendré que explicarlo, pero nadie ahí podía decir dos nombres. De hecho, no se dijeron los nombres. Viste que Milei jugaba para ver si alguien se animaba a decir los nombres. No dijeron Larreta y no dijeron Vidal. A Vidal por lo menos la nombraron de manera indirecta. Dijeron, no, creo que estaba la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pero no dijeron Vidal. Y ni siquiera dijeron el jefe de la ciudad de Buenos Aires. ¿Entendés? O sea, es gravísimo. Esa es la censura real en los medios. Digamos, yo no entiendo por qué hay gente que se cree superior a otra, porque dice, no, porque los formoseños votan infran. Muchachos, ustedes votan a estos tipos también y no los pueden nombrar en sus propios medios de comunicación. Es una vergüenza la Argentina. Es una vergüenza el periodismo. No existe, dejó de existir el periodismo. Ya si no pueden nombrar a una persona. Además es historia, es así, es real. Quien le pisó la caja al señor Favaloro fue Larreta y fue Vidal. ¿Cuál sería el problema? Si es la historia. Y ojo que acá no hay cagones, Eso es otra cosa que quería decirte. Acá no hay cagones, acá hay garcas que cobran. ¿Sí? Acá no hay cagones. Acá hay gente que cobra para no nombrar, que es peor. Es el mercenario. Una cosa es el cobarde y otra cosa es el cobarde por guita. ¿Está? Digo, para que quede bien claro todo. Sí, Walter, te escuchaba. Sí, yo tuve el privilegio de laburar con Favaloro en el año 86-87, porque además era un tipo, digamos, no era un comerciante de la medicina como a los que estamos acostumbrados a ver hoy en los medios. Era un tipo que, qué sé yo, si hablas con la gente del sindicato de canillitas, operaba gratis a todo el mundo, digamos, a cualquier... Pero no tiene que ver eso, sí. No, pero te digo, aparte de eso, que era un tipo que tenía una sensibilidad social. En realidad yo fui ahí porque me contrató para hacer documentales. Un documental sobre un tema que a él lo indignaba eran los pibes de la calle. Y a raíz de ese documental yo conviví con los pibes en los vagones de retiro durante 3 meses. Cuando él vio el documental, él dijo, Gubar, yo no pensaba aparecer en este programa, pero quiero aparecer al final con una entrevista con usted para hablar sobre estos temas. No entiendo por qué Favaloro no escribió los nombres y apellidos en ese papel de los responsables que lo cagaron. Porque, digamos, me parece que hubiera sumado mucho, nos hubiera evitado muchos quilombos, ¿no? Sinceramente, porque todos hablan del suicidio de Favaloro. Favaloro es la referencia de la anticorrupción en la Argentina, digamos, claro. Es el espíritu de lo que uno siempre debe ser, por lo menos del deber ser, digamos, ¿no? Bueno, todos hablan del suicidio de Favaloro, pero hubo responsables directos con eso, absolutamente directos, con nombre y apellido.
7:32. ¿Vieron la gira de Alberto? ¿Estuvieron siguiéndola? Sí. ¿Escucharon lo que dice? ¿Cómo lo dice? ¿Con quién lo dice? Qué duro, ¿eh? Qué duro es hacer un análisis de lo que uno escucha. Sí, además hay alguna cosa donde, bueno, se está tratando también de salir un poquito por la tangente, planteando varios temas internacionales, su preocupación por la guerra en Ucrania, su intención de reunirse con el grupo de los países que forman el BRICS, etcétera, etcétera. Pero después cuando concretamente plantea, digamos, se ofrece a Europa como alternativa, digamos, a los problemas alimentarios y energéticos de Europa, me parece que ahí queda un poco rengo, en el sentido de que las soluciones que puede ofrecer la Argentina no son inmediatas, ¿no? O sea, a mí me parece como que no hubo un objetivo, digamos, bien trazado de este viaje del presidente, y que el presidente me parece que se fue a Europa para poder hablar con libertad, digamos, ¿no? Sí. Para bajar su mensaje a la Argentina. Pero bueno, evidentemente le crecieron los enanos, digo, ¿no? Acá esta periodista alemana que le preguntaba por el hijo del ministro de Defensa que había utilizado el helicóptero de manera como uso privado, un recurso del Estado. Le terminaron preguntando esa boludez. Realmente es una locura, ¿no? Es un disparate. Además, yo creo que tiene también que ver con eso de que digamos, de alguna manera se creen no sé si los periodistas o los gobiernos europeos todavía se creen que estamos en la época de la colonia, ¿no? Es decir, le preguntan a los vasallos le piden a los vasallos que rindan cuentas. ¿Me entendés lo que digo? No es lo mismo. También, yo creo que tienen todo el derecho a preguntar, pero lo preguntan desde ese lugar como el país que tenía en su perfil de Twitter, que le interesaba un país salvaje como la Argentina. Tiene que ver con eso, con que nos consideran salvajes más o menos. Para un segundo. Sí. Dice, la ministra alemana de Defensa se enfrenta a las críticas de la oposición por llevar a su hijo en un helicóptero militar. ¿Es la ministra alemana de Defensa? Y le preguntaban eso a Alberto Fernández. ¿Qué mierda tiene que ver el presidente argentino con la ministra alemana de Defensa? No debería opinar. Porque yo creí que estaba desinformado, digo, pero ¿cuándo salió? Creí que era el hijo del ministro nuestro de Defensa. Tengo duda que lo haga, Jorge. Que no lo hizo, que no hay ninguna duda. O sea, para un segundo, déjame ordenar. Dale. La ministra alemana de Defensa se enfrenta a críticas de la oposición por llevar a su hijo en un helicóptero militar. ¿Y qué mierda tiene que responder sobre eso Alberto Fernández? O sea, la verdad que es hasta desubicada la pregunta. Se trata de Christine Lambrecht, ministra de Defensa alemana, que dice que la oposición que se lleva atacando sin descanso. Fíjate que Olaf Scholz, creo que estaba al lado del presidente Alberto Fernández, y le dice, quédate que hay otra pregunta más de los periodistas. El mismo ministro, canciller alemán, le dice a Alberto Fernández que se quede porque hay otra pregunta más. Y le preguntan sobre le ha preguntado su opinión como presidente de otro país. Pero ¿cómo le va a opinar al lado de Scholz? Digamos, una estupidez. Yo no entendía por qué Alberto Fernández decía, a mí no me corresponde responder sobre eso. Claro. Pero tiene razón que no le corresponde. Daniel, ¿qué tiene que ver eso? No son hechos que tenga que responder el presidente. Lo que pregunta. Pero absolutamente estúpido, digamos. Es de manual que un jefe de gobierno o jefe de Estado no responde sobre asuntos internos de otro país, digamos. Pero estaba al lado de Scholz. Pero además Scholz se vio sorprendido. Yo no sabía por qué. Porque le dijo, para que te queda una pregunta. El canciller alemán no sabe ni quién es quién de lo que van a preguntar, claro. Claro, si lo tenía Johnny Viale ahí, ¿para qué lo deja preguntar? Digamos, si sabe para qué responde. Le pagan con los desodorantes Axe, ni siquiera le deben dar un sobre a Johnny, ¿sabes? Directamente le dan productos de Lancham. Pero digo, si tenés un periodista que sabés que te va a preguntar una boludez, fíjate que Alberto se da cuenta, y se quiere ir del escenario. Cuando se quiere ir, el canciller alemán le dice, no, para que te quede una pregunta. Y la mujer le pregunta sobre yo no creí que le había pasado en la Argentina esto. No. Pero ahora lo veo que es una locura, digamos. O sea, ¿viste cuando empezamos diciendo que el periodismo no existía? Bueno, por suerte no existe en ningún lugar del mundo. Para no quedar tan solo, digamos, ¿no? ¿Cómo le iban a preguntar? Recién me avivo.
Además que probablemente Alberto ni estaba informado del tema, pero además la respuesta de manual para cualquier político es eso, no me corresponde opinar sobre asuntos internos. Pero digamos, el tema era instalar el tema. Obvio. Porque, digamos, ¿qué le va a parecer bien al presidente argentino que un ministro lleve a su hijo en un helicóptero de guerra? No, a nadie le va a parecer bien. ¿Qué le parece, señor, que Walter Gruber se drogue mientras usted hace el programa? Y que no, me parece bárbaro que se drogue mientras hace el programa. La verdad es que son pelotudeces que se preguntan para instalar los temas y los logran instalar, ¿eh? Usted también lo está logrando instalar, ¿eh? Ahora siempre, si vos decís, no, en Alemania no pasaría nunca algo así. Esto Claro. es de Latinoamérica. No, son berretas, también son berretas, porque hay mucha guita en el medio. Ahí te das cuenta qué es lo que nos une a todos, ¿eh? Ahí te das cuenta qué nos une a todos. Sí, están como entrando, viste, en una... está raro, ¿no? Digo, han entrado como en una pelea con Milei. Milei le ha marcado la agenda a todos, digamos, ¿no? Sí. O a muchos, a todos te diría. Fíjate que hasta Alberto Fernández en España habla de Milei. Directa o indirectamente. Pero como el macrismo, digamos, de alguna manera rentabilizó bien el asunto de la presencialidad durante la pandemia, me parece que sigue esa misma línea de razonamiento, ¿no? A mí me parece como que no. la escuela es un punto sensible del votante. Está bien, pero está bien, la escuela puede parecerlo, puede serlo, pero el tema es qué ofreces vos respecto a eso. Vos podés ir por la propositiva o podés ir por la negativa, podés hacer estas iniciativas que, digamos, dentro de Juntos por el Cambio hay gente irracional, pero no todos. Digo, saben que esto se traba, legalmente se les va a trabar. Entonces es un ofrecimiento simplemente para los medios de comunicación y para después desde la política decir, che, no, nos impidió el Frente de Todos declarar la educación como servicio esencial. Algo que nos encantaría a todos, pero bueno, es un problema. Ojo, también pasa en el servicio de transporte público de pasajeros. Hay algunos que querían declararlo de servicio esencial, con lo cual no podría haber paros totales, digamos, ¿no? Pero nunca prosperó por esto, por la Constitución es la Constitución, muchachos. O sea, no se puede quemar la Constitución cuando no me gusta y después resaltarla cuando a mí me favorece, que es más o menos lo que está pasando. Me parece un dilema, digamos, de la política. El problema es que dentro del Frente de Todos se están entrando en esa, O sea, le contestan a Milei marca la cancha y salen a decir que bueno, que son políticas que no se podrían aplicar. Entonces lo complica al frente de Juntos por el Cambio. Claro. O sea, lo está complicando mucho. Lo está complicando mucho porque Macri está queriendo radicalizarse. Ojo cómo termina eso también, porque ahí los radicales no quieren hacer esa. O sea, no lo están apoyando al PRO en esta, No van plegados detrás de las iniciativas más duras del PRO. Hay que ver cómo termina eso, Habrá que ver cómo termina el PRO, digamos, con esa interna feroz que tienen. Ayer Macri les dijo, che, muchachos, nosotros no podemos ablandarnos, No podemos ir detrás de lo que dice Gerardo Morales. Porque Gerardo Morales está con Alberto, ¿viste? Le tiran esas frases, digamos, adentro para tratar de tonar absolutamente todo. Todos saben que Gerardo Morales no está con Alberto Fernández. Sí, pero creo que todos saben, o todos sabemos al menos, de que finalmente la derecha le termina dando cohesión el círculo rojo. Es decir, viste, al final no es que no hay una cuestión ni democrática ni que van a ir una paso. Van a ir una paso. Sí, van a ir una paso. Sí, pero el círculo rojo, los factores verdaderos de poder van a decir, nuestro candidato es este y ustedes tienen que ir detrás de este candidato y todos calladitos. Sí, se alinean. yo creo que sí. Todos. Creo que sí. Hay que ver cómo desordena todo el panorama económico financiero mundial. Sí. Cómo queda después todo también, hasta el círculo rojo, te diría, ¿no? Hay que ver cómo queda el círculo rojo, claro, no solamente la política. Van a salir jugadores del círculo rojo y van a entrar otros nuevos. Habrá que ver. Sí. O cómo quedan debilitados, si van a querer invertir en política, qué políticas se necesitan. Habrá que ver cómo se reconfigura el mundo. Señor, vamos a hablar con Nahuel Sosa, sociólogo, asesor presidencial, está en línea. ¿Qué hace, Nahuel? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo va la cosa? Bien, todo bien. Bueno, te hemos convocado porque la verdad que sos un tipo que tiene una visión diferente, que le da contexto a las situaciones políticas, así que me tenés que hacer un análisis de lo que está pasando con el presidente en Europa, por qué fue, a qué crees que fue, por qué dice las cosas que dice desde allá. Contame un poco, a ver qué ves. Bueno, me parece por un lado que el viaje se enmarca en una gira que tenía como ejes principales
los aspectos económicos, es decir, más que nada lo que tiene que ver con inversión extranjera, por otro lado lo que tiene que ver con una oportunidad que tiene el país, sobre todo a la hora de consolidar lazos con la Comunidad Europea, exportar determinados recursos que son estratégicos hoy para el mundo, ¿no? Y el 9 de mayo, que es cuando viajó el presidente, que es un día muy importante para los europeos porque es cuando se festeja la victoria de la Segunda Guerra Mundial, también la conformación de la Unión Europea, y consolidar lazos. Sobre todo recordemos que Alberto se había hecho varias giras internacionales bastante exitosas. De hecho, una fue la que él estuvo con Angela Merkel, después estuvo con el Papa, después viajó a Israel. Digo esto para romper con el mito, ¿no?, que por lo general siempre instala el neoliberalismo, que en los gobiernos populares la Argentina se aísla del mundo. Por el contrario, cuando uno va por lo menos al esquema internacional, en los gobiernos populares es cuando más se han construido vínculos. Dicho esto, y supongo que la pregunta que apuntás, en este momento está claro que hay una situación compleja en la coalición, en la cual se ha propuesto un debate de ideas, cosa que a mí me parece sano. Esto que planteo que ha hecho Cristina, creo que es correcto, y bueno, y en este debate de ideas es lógico que todos los sectores y todos quienes integran marquen sus posiciones. Me parece que es absolutamente lógico y legítimo que el presidente también lo pueda hacer. Ahora, Nahuel, vos hablás de una agenda muy profunda que supuestamente está planteando el presidente, o que sigue el presidente en Europa. Sin embargo, lo que trasciende de su participación en esta gira son cuestiones realmente que tienen más que ver con la interna o con cuestiones personales, digamos, ¿no? Ha hecho como un raíz mediático el presidente, cosa que no hacía en Argentina hace mucho tiempo, y desde allí despliega mensajes por la interna, digamos, ¿no? No tiene mucho que ver con esta agenda que vos estás describiendo. Bueno, es que yo creo que son las dos cosas. Después, obviamente, vos sabés, Tomás, que después por general siempre se hace un recorte, y está claro, ahora cuando vos ves toda la entrevista con la televisión alemana, o ves la entrevista que le hicieron en el diario El País, se abordan varios temas, ¿no? Se aborda el tema de inflación, se aborda el tema producción, el tema trabajo, el tema geopolítico, incluso se aborda el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Bueno, está claro que después, por la propia dinámica y la propia agenda que tiene nuestro país, lo que resuena de eso es lo referido a la interna del Frente de Todos, que no digo ni que esté bien ni que esté mal, me parece que es parte de cómo está planteada la agenda política. Claro. Lo que sí creo es que me parece que se está atravesando un momento en la coalición complejo, pero también por otra parte en un punto donde están habiendo hechos positivos. A ver, se adelantó el Consejo el salario mínimo, es cierto, se adelantó el aumento del salario es cierto. mínimo. Hay 3 proyectos de ley muy importantes en el Congreso que deberían por lo menos a primera medida tener el consenso de todos los sectores del Frente de Todos. Uno es el que ha propuesto Cristina respecto a que paguen quienes se la fugaron al FMI, para acabar esos bienes. El segundo es el que tiene que ver con el monotributo productivo o el monotributo social que han planteado los movimientos sociales, que no tiene que ver con todos aquellos que no están registrados formalmente, se los registre del Estado. Durante 4 años el Estado de alguna manera financia esos monotributos para que esas personas puedan estar dentro de los circuitos formales, tener obra social, tener aportes jubilatorios. El tercero es uno parecido que se presentó ayer, que tiene que ver con el salario básico universal. Sí. Y tenemos, un cuarto, que bueno, que es el que el Ejecutivo va a estar mandando en estos días, que tiene que ver con la renta inesperada, la renta extraordinaria, que tiene que ver con capturar esos recursos para inyectarlos sobre todo en lo que son los sectores más vulnerables. Dicho esto, en un momento que se está haciendo también una obra pública récord, estamos hablando de que hoy se están haciendo más de 4.600 obras públicas en este momento frente a las 200 que había dejado el macrismo. Quiero decir esto para también poner una serie de elementos que a veces capaz en la propia dinámica quedan en un segundo plano. Claro. Está perfecto, dale, Walter, vamos. Buen día, Nahuel. Walter Huber, ¿cómo va? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Hay a mí me parece importante que la Argentina fije posiciones en los temas internacionales. Vos mencionaste el tema de la guerra Rusia-Ucrania, que obviamente preocupa a todo el mundo. Ahora, ¿no te parece, si la Argentina está planteando que está en contra de las sanciones económicas contra Rusia, ¿por qué ir a buscar posiciones comunes con los países que están propugnando esas sanciones? Hay una contradicción en sí mismo en eso. Bueno, ahí es buena la pregunta que haces. Yo creo que
que ahí me parece que hay una situación delicada en la cual a mí personalmente me hubiera parecido que capaz se podrían haber tomado otras posturas. Claro. Pero creo hay dos cosas. Mira, la primera, que es algo que por lo general suele estar un poco invisibilizado, que para mí es importante, y esto, Tomás, vos lo debes conocer bastante, tiene que ver con, me parece que es un momento de discutir el poder monetario. ¿En qué sentido? El dólar, estas sanciones que hace Estados Unidos contra Rusia, el dólar, en un punto les termina jugando en contra, porque Estados Unidos necesita que el dólar sea la moneda por excelencia, en la cual haya transacciones, en la cual haya préstamos, en la cual haya crédito. Bueno, las sanciones van a golpear más en Occidente que en la propia Rusia. Pero yo creo que ahí hay algo que es importante, que es un momento para discutir otro tipo de moneda, claro, ¿no? Criptomoneda, Bitcoin, Yuan, lo que sea, y que nuestro país pueda comercializar también otro tipo de moneda. Bueno, ahí no sé si estoy tan de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en que para mí el peso del dólar va a ser tremendo. En este mismo año hay señales de que el dólar puede quedar, puede perder mucho valor. Pero digo, al margen de todo, yo creo que es un momento para aprovechar. Pero son momentos, lo hablamos recién con Pablo Carro, vos sabés, Nahuel, viste que la derecha cuando llega hace políticas de shock, como la describía Naomi Klein, decía que las políticas de shock de la derecha son realmente complejas, pero que dan resultados. Bueno, acá me parece que habría que hacer a la inversa, ¿no? Una política de shock a la inversa, en donde el Estado se haga más presente. La política de shock en general son para achicar al Estado. Bueno, digo, hagamos una a la inversa en este momento que nos está dando la posibilidad de hacerlo para ampliar el Estado, ¿no? Comparto. Déjame decirte dos cosas. La primera, quería retomar lo que me habían preguntado respecto a la cuestión internacional. Hay un pensador árabe que se llama Edward Said, que tiene un concepto que es orientalismo, que lo explico muy rápidamente, que básicamente lo que dice es que muchas veces Occidente es incapaz de entender lo que pasa en Oriente porque siempre lo analiza desde la mirada occidental. Claro. ¿Entiendes? O sea, nunca se pone en el lugar de entender Oriente dentro de las propias categorías de Oriente. Nunca entiende al distinto, piensa que todos somos... Claro, y siempre de una mirada muy eurocéntrica, o una mirada de una posición muy hegemónica, o una mirada de que todo lo que pasa en Occidente está bien y todo lo que pasa en Oriente está mal. Dicho esto, me parece que está claro que el gobierno ha apostado siempre a las posiciones multilaterales, que lo que ha hecho en América Latina, bueno, a Evo Morales le salvó la vida, ha retirado del grupo Lima, me parece que hay una apuesta fuerte a recuperar el UNASUR, y sobre todo si Lula llega a triunfar ahora en octubre, que sería un buen dato, y también hay que ver qué pasa con Petro en Colombia. Y respecto a lo segundo que me planteabas, sí, yo creo que es un momento de profundizar, es decir, es un momento de hacer un shock distributivo, de profundizar y ampliar derechos. Me parece que está claro que hoy el eje principal pasa por la distribución, y me parece que hay cuestiones concretas, es decir, se ha hablado del salario básico universal, me parece que es un tema. Recordemos que también se hizo el impuesto a la fortuna, si eso es algo que va a quedar estable o no va a quedar estable, y me parece que hay algo, estos 200.000 millones de pesos, que es casi un 0,5 del PBI que el gobierno invirtió con los dos bonos, que obviamente que no alcanza, pero que es muy importante porque eso inyecta en el último de la fila, y eso va a consumo inmediatamente, la economía se está volviendo a mover. Y me parece que también hay una cuestión, si querés, más estratégica, que es recuperar los sectores estratégicos, que desde mi punto de vista hoy son el litio, vaca muerta, claro, el conocimiento, hay otro conocimiento en ciencia, ¿no? Esto es algo también bastante de los últimos años, lo que llamamos investigación más desarrollo, más innovación y bueno, ha crecido muchísimo, y hoy vos lo sabés que gran parte de las divisas, cuando uno, por ejemplo, ve a algunos países asiáticos, viene por la exportación de conocimiento. O sea, tener soberanía en materia de exportación de conocimiento. Digo, los grandes ricos hoy, Facebook, Amazon, no tienen bienes tangibles, bienes materiales, más bien son bienes simbólicos lo que tienen. Bueno, parece que hay una serie de cuestiones a largo plazo. Esto obviamente no puede anular que, y yo ahí voy a compartir con Tomás, que necesitamos en el corto plazo y profundizar determinadas medidas, y me parece que al haber adelantado el aumento del el salario mínimo es un gran paso, haber hecho el bono es un gran paso. Me parece que hay que profundizar en esas leyes que hoy están en el Congreso y que tienen que salir sancionadas ya, y me parece también que es fundamental darse una tarea inmediata del Estado de reconocer todas las actividades de trabajo que hoy están siendo negadas, claro. La economía popular hasta la economía del cuidado, que es un punto histórico de los feminismos. Nahuel, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por habernos